Bueno, por ahí solamente contarles que llegamos a Fundación Isla Maciel a través de Pía Cernadas, que es una amiga muy querida de todo un grupo de colegas de Flaxo, comunicadores todos. Pía falleció en un mes de golpe, un tumor en la cabeza y estaba trabajando en Isla Maciel, es arquitecta, y estaba trabajando en Isla Maciel en la fabricación de viviendas sociales y bueno, también la ayuda social a las personas de Isla Maciel, que es una zona vulnerable, como ustedes saben. Y bueno, ella nos contactó con el padre Paco y un poco luego de los sucesos de lo que le pasó, nos unimos así un grupo de amigos y bueno, muchos de alguna forma u otra quedamos como con ese compromiso de algún modo continuar un poco su legado, del modo que cada uno pueda. Así que a Queja le vino bien también encontrar un espacio de solidaridad porque, bueno, hasta ahora siempre les pedimos compren los libros, publiciten los libros, pongan en las redes que conocen la editorial, bueno, y realmente en un año tan difícil estaba bueno poder generar alguna actividad donde, bueno, cada uno a su modo aporte algo. Lucho y Daniel obviamente no cobran un solo peso de calle de honorarios de nada por este laburo que van a hacer ahora, así que también es un logro de todos, ¿no? Todos hicimos algo para que esto suceda hoy y ahora hablemos de cosas chanchas. Bueno, podemos empezar, ¿no? Supongo que alguna que otra persona más se sumará en unos minutos, pero podemos ir empezando. Seguramente no se va a atrasar quien se sume luego. Lo que Dale. charlábamos con Dani era trabajar más o menos alrededor de 20 minutos por cada uno de los tres temas y luego dejar las preguntas para el final y hacer una especie de gran conclusión, ¿no? Sabemos que este tipo de proyectos, si subo el volumen porque creo que lo tengo bajo, un segundo, que lo subo, ahí va. Sabemos que este tipo de propuestas después no se cumplen, ese es el esquema que después no vamos a cumplir seguramente, y en principio iba a arrancar Dani hablando de porno, ¿no? Que es un especialista en el tema, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho Tal cual. ¿no? Sobre todo recuerdo mencionamos el manifiesto pornológico, ¿no? Que se dedica a ese tema, algo que a mí me gustó mucho de ese libro, en particular es que justamente, ¿no? Digamos, muchas veces se habla del porno, ¿no? De hecho, yo voy a, como analista, decir algunas cuestiones que se dicen desde el psicoanálisis sobre la pornografía, pero lo cierto es que no es lo mismo cuando quien habla sobre porno, ¿no? Digamos, habla desde la fantasía o desde la representación que desde quien habla de la técnica de la pornografía, ¿no? Me parece que eso es lo que enriquece principalmente la propuesta, el punto de vista de Dani, así que Dani, te escuchamos. Bueno, gracias Lucho. Bueno, también gracias a la gente de Queja que pudo armar esto. Buenísimo, un acto de solidaridad tan fundamental en este momento y tan, voy a sacar tan duro para todos y bueno, a mí me pone contento estar acá charlando con Luciano de un tema que además me gusta y que me parece que hay que romper. No sé si me escuchan, porque se me quedó quieta la imagen de Luciano. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. Avísenme cualquier cosa, porque bueno, porque Internet, va a haber problemas con Internet en el futuro cercano, porque bueno, primero hay una tensión política muy fuerte con su pasaje al servicio público, entonces vamos a empezar a tener malos servicios de Internet. Y eso va a ser un colapso más importante casi que la pandemia, ¿no? Eh, Me parece. Bueno, voy a empezar charlando un poco. Me parece que el porno es como hablar de fútbol, ¿no? Es como que todo el mundo sabe lo que es. Es peor que hablar con él, porque en realidad es como que todo el mundo sabe lo que es, pero cuando empezás a ver, no ve porno, ¿no?
porque el que ve porno no es fácil que hable de porno, ¿no? Entonces, tenemos muchos prejuicios y muchas ideas sobre lo que es el porno, y yo voy a trabajar alguna de esas, ¿no? No voy a tampoco a tratar de, de, de nada, discutir todos esos prejuicios tan importantes, ¿no? Entonces, yo, a ver, para bien y para mal, soy un especialista en pornografía. Esto que puede dar orgullo también da bastante vergüenza en otros ámbitos, ¿no? Y fundamos una disciplina, de hecho, que llamamos pornología, que tiene tanto de patfísica como de fenomenología, ¿no? Entonces, es una ciencia muy, muy abierta, que, bueno, puede cambiar sus principios como Groucho Marx, ¿no? Es una ciencia contemporánea, que quiere ser también una ciencia virtual, ¿no? Más que libresca. Después, en todo caso, hablamos, si quieren, un rato del concepto de pornología, cómo se gestó y qué significa, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que diferenciar es lo que yo llamo pornografía y porno. Ya hacer esta diferencia es una estupidez, o sea, yo creo que todo mi edificio se viene abajo solo, porque en el sentido común ambos conceptos se usan como sinónimos, pornografía y porno son sinónimos, no hay diferencia. Lo único que yo quiero como marcar o plantear, diría casi un abismo, ¿no? Un quiebre muy importante y una transformación absoluta, y que dan cuenta de dos registros de visibilidad, de conexión, de pornografía muy distintos, que es todo lo que llamamos pornografía durante sus casi 2500 años de historia, hasta la virtualización y la aparición de Internet, que hace que la pornografía dé un salto cuanti y cualitativo que transforme. ¿Todo bien? No ¿No sé, se escucha bien? no sé ustedes, acá se entrecorta un poquito, no sé cómo recibe el resto del mundo. Si no me Por ahí, acerco más por ahí nos a... podemos todos cancelar nuestros videos y nuestra imagen y se escuche mejor, o estoy diciendo una pavada. No, paso a otro cuarto, sino que está más cerca de la entrada de... Eso, más cerca del modem mejor, Dani. Eso. Voy ahí. Yo estaba en mi sillón preferido, yo me había preparado para mi sillón. Ahora me traen acá a la sesión psicoanalítica. A la oscuridad aparte. Exacto, sí, pero ahora empieza a hablar el inconsciente, y agárrense porque el inconsciente es muy poderoso. No Bueno, perdona. entonces, eh, lo, lo- lo primero que quiero plantear es esta división, ¿no? Y después, siempre digamos, es muy interesante esto, para mí por lo menos, porque el concepto de pornografía proviene de un pintor. Proviene de un pintor que era contemporáneo de Platón, porque, bueno, hay toda una discusión qué significa pornografía en su etimología griega, ¿no? Eh, yo creo que el sentido más como interesante es el del registro de la prostituta, ¿no? Otros lo dicen en escritura de la prostituta y otros, digamos, imágenes de la prostituta. Pero bueno, para mí es muy significativo que el concepto lo haya pergeniado, patentado un pintor que se llama Parrecio, que era, esto también es, porque digamos, la pintura en la época de Platón, eh,
estaba simbólicamente más prestigiada que la filosofía. Digamos, un pintor en la época de Platón ganaba el triple que Platón como filósofo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la filosofía siempre está en disputa con la imagen, ¿no? La imagen la perturba, pero porque tiene un origen traumático. La filosofía tiene que imponerse sobre dos verdades muy potentes en esa Atenas del siglo V, ¿no? Por un lado, la verdad de la pintura, y por otro lado, la verdad de los sofistas. Digamos, volvió a empeorar el sonido y el audio. Estamos grabando esto, ¿no? Me parece igual, Dani, que es el micrófono más que internet, ¿eh? ¿Y cómo lo puedo solucionar? Yo nada más digo el diagnóstico. No sé. ¿Pero tenés Por ahí, un auricular? No. no sé si no está haciendo juego. No sé. ¿Eh? Mira, ¿vos tenés un auricular con micrófono? ¿Un auricular con micrófono tenés? ¿No tenés auricular con micrófono? No, ¿tenés o no? Bueno, empezamos, vamos a probar. Pero no, nunca lo hice. Qué cagada que se corte. A ver, me voy a ver. Si no, bueno, le voy a pedir. No es un tema de. Le voy a pedir a Nina que se desconecte. Nina, ¿te podrás desconectar, amor? Del internet. Por favor, no soporta. Pero vos no Sí, me esto mejora. pero me voy a quedar comiendo sola y sin nada. Bueno, dale. Porfa, Nina. No escucho ahí nada, no los escuchaba recién. ¿Les parece que siga entonces? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Bueno, yo, lamento. La verdad, digamos, es como lo mejor que puedo hacer. Acá doy mis clases. Es verdad que nunca he pasado la noche que por ahí se pone más roja la línea de toda la ciudad, ¿no? Vas a ver, todo el mundo viendo con series y porno, y nosotros ahora acá. Se escucha bien, Dani, dale. De pensar. No te preocupes. Me escucha un poco entrecortado, Dale para pero adelante. se entiende, no es tan grave, de verdad. No, yo a ustedes los escucho mal, a ustedes los escucho muy mal, pero bueno, yo sigo y después en todo caso vemos. Entonces, bueno, para mí es sintomático que el concepto de pornografía lo haya pergeniado un pintor. Es sintomático que contra la pintura y contra los sofistas se yergue la academia, porque me parece que toda esa tensión perdura, ¿no? Los sofistas van recibiendo nuevos nombres, y hoy yo los llamaría periodistas, cumplen esa función que es muy importante, pero también a la vez muy poderosa, ¿no? De informar, de darle una forma a. Entonces, bueno, después hay anécdotas de Parrés que son terribles porque compró un esclavo y lo hizo torturar hasta que murió el esclavo porque quería captar el rostro de Prometeo cuando sufría, ¿no? Era un esclavo viejo que lo compró. Bueno, eso también es la cultura griega de donde nosotros en parte provenimos, ¿no? O por lo menos de la que yo me siento formar parte, para pensar algunas cosas, ¿no? Entonces, la pornografía a lo largo de la historia tiene diferentes momentos de reconocimiento o de prohibición, ¿no? En la época moderna, la pornografía para mí ocupa un lugar, es un umbral, ¿no? Porque siempre es un umbral
que siempre va a formar parte del costado ilegal, ¿no? Como de lo prohibido, pero al mismo tiempo no estaba tan prohibido como para que no se hicieran ediciones masivas de sus libros, de sus grabados, y lentamente también de sus filmografías, digamos, ¿no? Hasta que el registro pornográfico se libera a fines de la década del 60 en algunos países de Europa y a comienzos de la década del 70 en 2 ciudades de Estados Unidos, ¿no? En Nueva York y en California, y después se empieza a difundir por todo el mundo occidental, ¿no? El registro pornográfico. Ahora, después de ahí, digamos, aparece lo que se llama la industria del porno, ¿no? Todo el siglo XX es una secuencia de una lucha por ir ganando territorio sobre la representación de la sexualidad. Entonces, si bien estuvo el famoso código Hays y después hubo una gran censura sobre la representación del sexo, también es verdad que el sexo estaba de otras maneras sobre representado en las diferentes pantallas, ¿no? En la década del 60 se traficaba como antropología e investigación de las prácticas de los pueblos primitivos, y entonces a la tercera imagen ya tenía gente teniendo sexo, porque bueno, era finalmente un documental pedagógico, ¿no? Ya en la década del 60, porque ya ahí también vemos un quiebre, un primer quiebre, porque en su origen la pornografía, en su origen moderno, ¿no? En su origen griego, la pornografía proviene de las vasijas, de los grabados y los dibujos que estaban en las vasijas griegas, incluso antes de que el libro se instituyera como medio de comunicación hegemónico, ¿no? Entonces, tenemos en la vasija, porque las vasijas son medios de comunicación también, solo que son medios de comunicación que nosotros no consideramos muy subalternos, muy insignificantes, al mismo tiempo que privilegiamos el libro. Pero ahí hubo una batalla política y cultural, eso no fue algo natural, ¿no? Que lo voy a dejar porque es muy largo, qué sé yo, pero a mí me interesa mucho esta batalla y de hecho es lo que yo trato de pensar. Cuando pienso en la pornografía, estoy pensando a los medios, ¿no? A los medios en su sentido McLuhiano, en su sentido amplio. Entonces, en la época moderna, y eso, digamos, para pensarlo, porque bueno, no sé cómo estoy del tiempo, voy a acelerar un poquito esto. En su registro audiovisual, la pornografía estuvo presente desde el segundo día de la aparición del cinematógrafo, ¿no? O sea, ya en 1896, o sea, un año después que los hermanos Lumière proyectaron la famosa entrada de la locomotora en la estación, un año después ya había una película prohibida por pornográfica, duraba 1 minuto 9 segundos y se llamaba El Beso. Era durante 1 minuto 9 segundos el primerísimo primer plano de un beso. Y digo esto, que era el primer plano de un beso, porque ese registro era la inauguración de todo un mundo, ¿no? Es decir, hasta ese momento nunca había habido un primer plano de un beso. Es decir, se inventó un nuevo gesto. El cinematógrafo inventó, esto lo dice Walter Benjamin, ¿no? No, obviamente, no, él habla del primer plano en general, sobre todo el primer plano de la mano, el cenicero y el cigarrillo, lo que piensa Benjamin, pero nada mejor que primerísimo primer plano de un beso, porque es uno de los gestos de mayor intimidad
entre los cuerpos, ¿no? Después viene, está ya en este momento de la sexualidad, yo creo que hasta compite con la penetración. Pero bueno, primer registro pornográfico prohibido en 1896. En la primera década del siglo XX, entre 1900 y 1910, Buenos Aires fue la pornografía de la producción de cortos porno. Se ve que ahí había tráfico de blancas, prostíbulos, zonas liberadas, o sea, mejor dicho, todo Buenos Aires liberado, ¿no? Elites. Hace un siglo de eso, un poco más de un siglo, aunque parezca, ¿no? Eso, de ahí venimos. Y la cosa es que la producción cinematográfica de pornografía hasta mitad de la... buenísimos los comentarios, no lo voy a responder y voy a seguir con la línea, pero bueno, buenísimos. Sí, hay miles. Las escenas más hermosas de la cinematografía son primeros besos en primer plano. Es un gesto muy, 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 muy preciado por la cámara. Creo que viene después del felatio. Creo que primero es la felatio y después el beso, ¿no? Pero bueno, eso en todo caso lo podemos pensar en otro momento. Hasta mitad del siglo XX, la pornografía se consumía en lo que se llamaban salones de fumadores, ¿no? Es decir, salones públicos donde la gente iba a fumar, los hombres, perdón, no la gente, perdón, los hombres iban a fumar habanos, a tomar ron, me imagino, whisky, y a consumir porno, y sobre todo era un espacio de diversión, no de calentamiento sexual. Y esto, bueno, así como en el cine en su origen, en la década del 10, incluso en la década del 20 todavía, el cine era una fiesta popular, la gente iba, comía, ¿no? Gritaba, insultaba a los actores, era porque el cinematógrafo viene también de las prácticas y de las experiencias circenses. Entonces, hizo falta, ¿no? Todo un proceso civilizatorio, de silenciamiento, de quietud, de concentración, para ser tomados por esa escena cinematográfica, ¿no? Bueno, el porno se consumía de esa manera, y era ilegal, ¿no? Pero en estos espacios en común de los hombres se consumía. Ya en la década del 60 esto se empieza a privatizar de alguna manera, ¿no? A individualizar, aunque también, bueno, obviamente existían, y como acá en la década del 80 en Argentina, los cines porno, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo hay una gran presión, aparece Playboy, digamos, aparecen ya, la sexualidad no puede contenerse, o mejor dicho, la sexualidad y sobre todo la sublimación de la sexualidad, que me parece que es algo que es muy importante diferenciar, ¿no? Porque en la década del 70, lo que yo creo que se libera, les interesa, esto está más o menos interesante porque, no sé si es interesante esto que digo, en la década del 70 lo que se libera no es la sexualidad, lo que se libera es la representación de la sexualidad, ¿no? Que me parece que, que no es lo mismo, ¿no? Digamos, como ya también decía casi contemporáneo eso, digamos, cada liberación supone nuevos sometimientos. La representación de la sexualidad se libera, la pornografía se convierte en una industria y ahora me gustaría saber si me están escuchando.
Se escucha bien, ¿eh? Bien, digamos entonces. Bien. Ah, perfecto. No sé tampoco si estoy con tiempo, pero me avisan y cortamos en cualquier momento y después la retomamos y lo que sea. ¿Ok? Porque no me controlé el tiempo, perdón, estuve mal. Tranquilo, tranquilo. Dale. Claro. Vos interrumpime si querés retomar algo, querés que... O como no termino con esto del el pasaje de lo que yo llamo el pasaje. No, si querés, de la terminá la idea, codificación terminá la analítica idea y yo retomo a partir de lo que terminé. Claro. Terminá tranquilo la idea. Lo que yo llamo el pasaje de la codificación analógica de la información a la codificación digital de la información, ¿no? Esta liberación para mí tiene muchos hitos, obviamente es un proyecto cibernético que nace a mediados del siglo, pero un gran hito en el traspaso, en el medio del paso evolutivo de una manera de registrar la información a otra manera de registrar la información, que yo creo que es un paso evolutivo y civilizatorio muy importante ese. Es muy importante, pero no tan importante como el descubrimiento de la electricidad, ¿no? O sea, el descubrimiento de la electricidad, Internet, es un derivado, una variable de ese mega descubrimiento que es la electricidad. Y digo descubrimiento de la electricidad, no invención de la electricidad, porque la electricidad es una potencia de la naturaleza, que se fue necesario un cierto tipo de conocimiento y una tecnología determinada para poder develar esa información que estaba contenida en la naturaleza. En esa misma línea de origen, digamos, el pasaje de una codificación de la información a otra para la sexualidad y para la representación de la sexualidad significan cambios muy importantes, ¿no? Que por supuesto, como es algo tan íntimo, como es algo tan importante, como fue tan importante para mi generación, ¿no? Yo creo que los jóvenes están en otro paso ya diferente, pero para la gente de mi generación, hablo de una manera general y hay de todos, ¿no? Obviamente en mi generación, pero yo soy de la generación que fue educada durante la dictadura y por lo tanto somos de una manera especímenes muy modernos, en donde el libro es mucho más importante que una pantalla, y en donde un tipo de sexo nos parece que es más auténtico que otro tipo de sexo. Por lo tanto, lo que uno trata de hacer es plantearse esos prejuicios con los cuales sale a comprender el mundo, ¿no? Y no los trata de negar, ni trata, pero bueno, parece que por lo menos para mí es importante enfrentarme a esos prejuicios, ponerlos en juego, y hay algunos que lamentablemente, bueno, tengo que confirmarlos en el prejuicio, no puedo ser liberal, no me puedo liberar, yo trato de liberarme de todo lo que me formó, pero también eso me formó y eso forma parte de mí. Entonces, trato de romper con un concepto de perversión, pero la perversión no es cualquier palabra. Obvio que para mí no es una perversión, pero tampoco es cualquier cosa. Como puede ser para otra persona para la cual el concepto de perversión no significa nada, o significa otras cosas, habría que verlo, ¿no? Entonces, termino con esto. Unos autores españoles que llaman Barba y Montes, es increíble que se llamen Barba y Montes, que me parecen muy significantes. Escriben un libro que está muy bueno, que se llama La ceremonia del porno. Tiene otros, están buscando algo muy diferente de lo que yo estoy buscando, o de lo que yo buscaba cuando pensaba en porno, que era la construcción del fenómeno porno, ¿no? No el porno. El porno es muy difícil de definir qué es porno. De hecho, la ley de obscenidad en Estados Unidos siempre tuvo problemas y finalmente a mitad de la década del 60 ya no pudo seguir sosteniéndolo y
uno de los jueces de la Corte Suprema de Norteamérica dijo, yo no sé lo que es o sea, el que definía lo que es la obscenidad, dijo, yo no sé lo que es la pornografía, pero la distingo cuando la veo. Me parece que es algo que es una frase muy, muy importante, y esa es la precisión que tenemos en la definición de lo que es el porno. No lo podemos definir, pero distinguimos. De ahí para abajo, el porno podemos decir muchas cosas, y con esto termino y te dejo, Luto, que sigas con lo que quieras. Para mí, el porno, si yo tuviera que definir, digo primero que es un fenómeno. Digo que es un fenómeno y que, por lo tanto, uno tiene que tratar de comprender siempre por lo menos más de una cara a veces. O sea, no puede ver todas las caras del fenómeno, pero tiene que salir de su único lugar y ponerse en otra perspectiva, y ponerse en la perspectiva del adicto al porno y ponerse en la del puritano que nunca vio porno, pero que lo puede juzgar como algo moralmente, ¿no? Entonces, el fenómeno porno tiene varias caras, y para mí no hay una cosa que sea porno, sino que lo porno siempre es la relación. No hay una imagen que sea porno, porque una imagen que a mí me puede volver loco, a otro no le significa nada. Y a mí mismo, una imagen que un día me gusta, al otro día es una imagen que ya, no sé, o me cansé de mirarla, la paso. Entonces, para mí lo porno es el vínculo. Lo porno es relación, y obviamente, voy a decirlo, pero no lo... Obviamente que para mí el vínculo, la relación, el entre, tienen varios orígenes, ¿no? O sea, llego a este concepto desde varios lugares, me parece un concepto que es muy denso, me parece que no es un concepto, ¿no? Me parece que hay una dificultad para poder convertir a la relación en un concepto, que no hay una posibilidad, y es un concepto en todo caso más laxo, más ambiguo, porque estamos tratando de captar algo que está vivo, y como ya nos enseñó Heidegger ahí en ese tiempo, esto vivo es lo que no se puede captar. Bueno, te dejo acá porque me estoy excediendo y te agradezco, no sé cuánto hablé, pero bueno, tengo muchas ganas de escucharte toda. Bueno, Dani, muchas gracias por este inicio, la apertura de esta conversación. ¿Se me escucha bien a mí? ¿Tengo buen audio? A ver si me confirman, ¿se me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, fui tomando nota de algunas cosas que fuiste diciendo, Dani. Para mí tu punto de vista fue muy novedoso. Cuando yo leí el manifiesto me quedé pensando muchas cosas. De hecho, bueno, eso nos llevó a una primera conversación. Esta es la segunda. Quiero retomar dos ideas que vos dijiste hace un momento. La primera es esta frase que recordaste, la de quien dijo que, ¿no? Digamos, lo porno quizás no se puede definir, pero que cuando uno lo ve, ¿no? Lo reconoce. Y me importa subrayar esa perspectiva que tiene que ver justamente con el modo de ver, ¿no? Con algo que es lo que se ve, ¿no? Con la incidencia de la visión en el porno, que creo que va de la mano de lo que decías antes en relación a que en principio lo porno tiene que ver con una forma de imagen, o como hablabas un poco más adelante, con cierto fenómeno, con cierto modo de aparecer, ¿no? No es que sea por sí mismo algo porno, sino que es un modo de aparecer lo que le da el estatuto de lo porno, ¿no? En función de esto que comentabas, de esta especie de develamiento continuo que tiene la pornografía. Yo recordaba, en principio, como etimológicamente, ¿no? Desde el punto de vista clásico, por decirlo así, ¿no? La palabra porno, si yo no me equivoco, ¿no? Digamos, etimológicamente, entre los griegos, porneia remitía a la prostitución, a la fornicación, al acto sexual en principio, ¿no? Pero no porque el acto sexual fuera pornográfico, ¿no? Sino que más bien llevaba a esa transposición
¿no? De lo sexual a la imagen, ¿no? A lo sexual para ser visto, ¿no? O sea, nuevamente es una relación, y yo creo que eso está muy bien planteado por lo que vos decías recién, porque me parece que hiciste una especie como, más que de una historia del porno, ¿no? Es una historia como de cómo se ve porno, o dónde se ve, o de las formas de ver porno, ¿no? Y a mí eso me recordó una frase de tu libro, cuando vos ubicás en la página 19 del manifiesto pornológico, ¿no? En el librito que sin duda sería muy bueno que lean, ¿no? Dani dice, ¿no?, que para esta perspectiva pornológica la excitación no es un efecto, sino que es una causa, ¿no? Y me parece que eso está bastante, bastante claro, de que no es que es la imagen la que produce la excitación, sino que es la excitación la que crea la imagen, ¿no? Para mí, desde el psicoanálisis hay una forma de entender esto, ¿no? Pensando ¿no?, en la perspectiva freudiana, cuando Freud hablaba del autoerotismo, ¿no? Para Freud la pulsión autoerótica por excelencia es la pulsión de ver, es la mirada, ¿no? Porque dice Freud que en el autoerotismo lo que caracteriza lo que hace de la visión o de la pulsión de ver, la pulsión autoerótica por excelencia, es porque coincide la fuente con el objeto, dice Freud. O sea, en última instancia, el placer de ver no tiene otro objeto que excitarse a sí mismo. De hecho, eso nos pasa, ¿no?, cuando, por ejemplo, estamos frente a una pantalla y estamos, de alguna forma, abrimos una aplicación y nos pasamos por ahí, deslizamos el dedo por la pantalla y solamente vemos, ¿no? Y no vemos nada, solamente es la excitación del placer de ver, ¿no? Obtenemos un placer de ver. Vieron que a veces se dice que hay algo de la pantalla que finalmente idiotiza, ¿no? Me parece que esa relación entre cómo, ¿no?, la mirada puede llevar a esa idiotez, ¿no? Digamos, de hecho, bueno, si no me equivoco, en el siglo XVIII es que empieza esa famosa teoría, ¿no?, de que hay algo del ver sexo que rápidamente lleva como al idiotismo, ¿no? Digamos, a eso lo vamos a pensar un poquito luego con respecto a la masturbación o al puente que puede haber entre lo pornográfico y la masturbación, ¿no? Pero me parece que la primera idea que a mí me importa retomar de lo que vos decías, Dani, es esta relación entre que lo porno no es por sí mismo, creo que Ana lo decía recién en el chat, cuando decía lo porno es la mirada, no es que es el acto, o es la representación, o es el sentido, no hay un sentido de lo pornográfico, sino que es que la mirada instituye, ¿no?, digamos, esa forma, por decirlo así, pornográfica de ver. Por eso entiendo, o en esos términos entiendo lo que vos decías, Dani, recién, cuando decías, bueno, por ahí una imagen, ¿no?, o algo puede parecer obsceno un día, ¿no?, y al día siguiente, ¿no? Y yo creo que eso incluye algo que es bastante propio del placer autoerótico, o lo llamaría hoy placer pornográfico, que es que tiende al aburrimiento, ¿no? En la práctica del psicoanálisis es muy común escuchar a varones que ven porno y que en realidad no ven porno, ¿no? Digamos, justamente, ¿no?, digamos, se ponen a ver en las páginas porno, ¿no?, pornografía o videos porno, pero pasan de uno a otro, ¿no? O sea, hay algo ahí del ejercicio de la mirada, ¿no?, que no es sentarse a mirar una película pornográfica desde el principio hasta el final, sino que hay como una especie ¿no?, a mí me recuerda mucho a lo que dice Walter Benjamin cuando habla del espectador de cine, que dice que es un espectador, es una percepción distraída la de ese espectador, ¿no? Digamos, en definitiva, ¿no?, me pregunto si ahí no está hablando en última instancia Benjamin también del espectador de pornografía, que es un espectador distraído, ¿no? Tiene la mirada tan encendida, ¿no?, que en última instancia, ¿no?, desplaza su mirada excitada, ¿no?, porque solo necesita alimentar la mirada, pero no ver, no precisamente ver. De hecho, ¿no?, digamos, creo, tomando esta frase que vos mencionabas, Dani, de que la excitación viene primero, ¿no?, la excitación es la causa, no es el efecto. Creo que a nivel del efecto es que aparece la representación, o sea, no es que hay un sentido obsceno de lo porno que entonces la mirada va a buscar, sino que más bien la representación o el sentido de lo pornográfico viene, me parece, por efecto de la fantasía, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no?, el psicoanálisis es también una de las primeras teorías del porno, ¿no? Porque Freud plantea una escena mítica, ¿no?, una escena infantil, dice él, ¿no?, digamos, la escena que más enciende la curiosidad del niño. La curiosidad para Freud es un placer visual,
¿no? Digamos, no hay curiosidad auditiva, ¿no? Quiero decir, no hay curiosidad táctil, ¿no? La curiosidad tiene que ver con el deseo de ver para Freud. Y para Freud, en última instancia, ¿no? Digamos, el referente directo del placer de ver es la escena de los padres teniendo relaciones sexuales, ¿no? La llamada escena primaria, ¿no? En ese sentido, Freud teoriza toda la escena primaria donde dice, ¿no? Los niños que duermen llegan a ver a los padres teniendo relaciones. Por lo general, incluso hasta Freud teoriza que en la escena primaria la madre, o sea, la mujer está en cuatro, ¿no? Y el padre penetra desde atrás, ¿no? O sea, es casi digamos, es en pleno fin del siglo XIX, ¿no? La creación de hasta todo un estilo y todo un gesto pornográfico, ¿no? La escena primaria para Freud es como si Freud hubiera sido un cineasta, ¿no? Digamos, un creador, ¿no? Un realizador de cine porno sin cámaras, ¿no? Digamos. Es decir, hubiera creado ese gesto que además se convirtió como en canónico, ¿no? Porque me parece que la posición, ¿no? del sexo en cuatro, ¿no? Con el varón penetrando desde atrás es como un clásico, ¿no? Hoy en día es un clásico del porno, ¿no? Digamos, en el porno la posición del misionero no existe, me parece, ¿no? Hasta donde yo entiendo, ¿no? Digamos, no sería, por decirlo así, una escena sexual muy convocante. Porque lo que plantea Freud, y esto es lo que me parece interesante, es que lo valioso de la creación o del cine porno freudiano, por decirlo así, es que justamente tiene que verse el pene del hombre, ¿no? Esto es la concepción freudiana de la escena primaria, como escena porno, lo fundamental es ver el pene del hombre, ¿no? Y hay dos, pero sin embargo el pene del hombre no es, ¿no? Digamos, Freud dice que el engaño, ¿no? Es creer que la causa, ¿no? Digamos, de la excitación femenina es el pene, ¿no? Digamos, para Freud en la escena pornográfica, por decirlo así, que es la escena primaria, hay dos grandes elementos. Uno es el pene erecto, y el segundo es el gemido de la mujer, ¿no? Para Freud, el espectador de porno siempre termina identificado, ¿no? Digamos, por decirlo así. Por un lado se identifica con el pene erecto, y por otro lado, ¿no? Se identifica con el gemido de la mujer. La mujer, lo que le da no veracidad, porque no tiene que ver con que la escena sea veraz, ¿no? Sino que tiene que ver con que la identificación con el gemido, con el grito, ¿no? Con la... Bueno, de hecho son conocidas las frases, ¿no? De las películas porno, todo lo que se dice en las películas porno, ¿no? Las famosas frases, ¿no? Que sabemos que justamente no son muy veraces, ¿no? Digamos, no tienen como objetivo convencernos, ¿no? Me parece que, retomando lo que decía Dani recién, claramente son artificios, ¿no? ¿No? Las frases típicas de... ¿Qué frases se les ocurre a ustedes de película porno, ¿no? Digan, ¿cuáles son? ¿Qué suelen decir las mujeres? Oh yeah, dice Florencia. Claramente, ¿no? No es muy realista, ¿no? ¿No? Está muy bien. A ver, ¿qué más se les ocurre a los otros? ¿Qué otras frases? Dame duro, ¿no? Yo creo que si en una relación sexual, ¿no? Alguien empieza a decir, dame duro, papi, no, creo que se acaba ahí, ¿no? Nos paramos para reírnos un rato, ¿no? Como es todo un artificio, ¿no? Digamos, no busca ser veraz, ¿no? No busca que eso implique, ¿no? Digamos que el gemido no busca darle veracidad a la representación, no, al revés, busca más bien mostrar su artificio, ¿no? Busca más bien, no, ahí ya se empezaron a entusiasmar. Me encanta que quien propone es alguien de apellido Vergara, ¿no? Está muy bien anotado en esta charla. Este, este, bienvenido. Este es tu lugar. ¿No? Entonces tenemos, ¿no? Por un lado decía el pene erecto, ¿no? Y justamente lo que plantea Freud, ¿no? Y creo que Lacan en este sentido dice algo parecido en algún lugar, ¿no? Es que en última instancia, ¿no? Digamos, la visión, ¿no? El placer de la mirada, no tiene como referente, no tiene como propósito armar una escena real, sino que más bien lo que se busca ficcionalizar en el ver porno es la creencia irreal de que en última instancia el órgano masculino es la causa del placer de la mujer.
¿no? Digamos, es un artificio para creer de alguna manera que un hombre es quien usa, que produce deseo, ¿no? No me nace, digamos, acabar a una bastante para pensar quizás esta industria pornográfica, entiendo, ¿no? Porque, ¿no? Curiosamente se corta, a ver, ahí me escuchan bien. Ahí va, ahí se retoma mejor. Esperen que tengo una computadora abierta al lado, perdón que cierro la computadora al lado, que por ahí está usando también la internet. ¿Ahí se escucha mejor? Cerré el otro dispositivo, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Ahí va, listo, perfecto. Que creo que eso, digamos, llevó en el último tiempo a cierta reformulación de la pornografía, porque curiosamente la paradoja del porno, ¿no? Es que por un lado busca convencernos de que es el hombre el que produce el placer, charla interruptus, muy buena observación, Erika. Por un lado, ¿no? Digamos, arma la ficción de que es el varón el que produce el placer en la mujer, pero en última instancia, ¿no? Digamos, el que efectivamente tiene, ¿no? Digamos, la película porno, o mejor dicho, el porno, si tiene como por decirlo así, un momento consagratorio, es el de la eyaculación del varón. ¿No? Me parece que también es otro punto importante, ¿no? Digamos, es decir, la pornografía, o mejor dicho, la película pornográfica o el video pornográfico, ¿no? Digamos, necesita de alguna forma como desmentir su propia realización, ¿no? Al mismo tiempo que arma una escena en la cual, ¿no? Pareciera que es el varón el que produce el placer en la mujer, finalmente, ¿no? Digamos, concluye la escena con la eyaculación del hombre, ¿no? O sea, por decirlo así, con ese momento en que, en última instancia, ¿no? Se revela toda la escena como una fantasía que sostenía, ¿no? Digamos, esa erección. A mí me gustaría ubicar algo más para ir pasando al segundo punto, ¿no? Que es el de la masturbación, justamente. Al menos desde el punto de vista de mi práctica, escucho tanto a varones como a mujeres usar la pornografía como recurso masturbatorio, ¿no? De hecho, creo que no sé si hay otro desencadenante de la masturbación que no sea la pornografía, ¿no? Porque como decía recién, la pornografía no necesariamente, ¿no? Está en relación a el ver videos pornos o la pornografía de videos, qué sé yo, este tipo de cuestiones, o de películas, ¿no? Digamos, hay algo como, quiero volver a esta idea, lo que excita es la mirada, ¿no? Digamos, lo mencionaba recién como lo autoerótico, ¿no? Ese placer autoerótico que muchas veces se enlaza a una fantasía, ¿no? Que necesita atravesar una fantasía, y que en última instancia, ¿no? Encuentra su punto culminante en la masturbación, ¿no? Digamos, necesita llegar finalmente a la masturbación. Y acá me parece importante esto para separar esos dos términos que son tan comunes en el psicoanálisis, que son el de autoerotismo y el de masturbación, que muchas veces se suponen como que son lo mismo, y para mí son muy distintos, ¿no? Diría más bien que ya la masturbación es un tratamiento del autoerótico, ¿no? Digamos, lo diría de esta forma, la masturbación es un tratamiento en el sentido de una conducción, ¿no? Digamos, como tomando lo que decía Dani hace un momento respecto de la electricidad, ¿no? Digamos, esa excitación, ¿no? Digamos, es un conductor, ¿no? Es una especie de metabolizador la masturbación, ¿no? Digamos, para poder darle un camino, para poder orientar de alguna forma esa excitación que si no queda en un lugar plenamente autoerótico, ¿no? Me gustaría pensar esto para poder hacer un contrapunto, para no quedar solamente en un plano que es el de ver películas pornográficas, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay un punto en el que, ¿no? Pienso que una forma típica de placer autoerótico, ¿no? Para mí es la lectura, ¿no? Digamos, ser un lector compulsivo, ¿no? Digamos, ser el placer de ver, ¿no? Digamos, muchas veces he dicho, hay gente que lee y lee sin saber qué está leyendo, ¿no? Digamos,
cada tanto, ¿no? Se escucha a alguien decir, bueno, leí varias páginas de un libro, pero no las leí, pero no, digamos, eso traspasa el sentido, ¿no? Digamos, existe ese fenómeno que es bien propio del autoerotismo, de la lectura, que es poder leer sin entender lo que uno lee. Y eso es asombroso, ¿no? Que no sea necesario pasar por el sentido, ¿no? Muchas veces, de hecho, creo que en general pasa eso, ¿no? Digamos, leemos y salvo que hagamos una lectura muy minuciosa, que sea que haya que volver a leer lo ya leído, por lo general imaginamos lo que leemos, ¿no? Digamos, soldamos de alguna forma nuestro placer autoerótico de leer, ¿no? Con alguna fantasía o alguna representación de lo que pensamos que dice el texto que estamos leyendo, ¿no? Los lectores muy voraces, ¿no? Efectivamente, ¿no? Quedan pegados, ¿no? a lo que leen. Y en ese punto, ¿no? Distingo, como decía recién, entre autoerotismo y masturbación, porque ya la masturbación viene a ser una forma de cortar con ese autoerotismo. No, de hecho, para mí es muy claro, ahora volviendo a la escena ¿no? Más trivial, o sea, de lo que escucho en varones y mujeres, ¿no? Y ahí hay una diferencia, ¿no? A ver, lo voy a proponer a ver qué les parece, ¿no? Para mí hay una diferencia. Por lo general, ¿no? Digamos, siempre que escuché varones hablar de la masturbación, ¿no? Lo que escuché es que, ¿no? Digamos, la masturbación tiene la función plena de la eyaculación, ¿no? O sea, se masturban para eyacular, ¿no? Para que llegara a ese punto, ¿no? Esto es, ¿no? Por decirlo así, de hecho es interesante cómo muchas veces se arma la escena en muchos varones, ¿no? De estar viendo pornografía, ¿no? Por ahí en internet, ¿no? Y de repente se masturban, ¿no? Pero no es que se masturban, ¿no? Por la excitación que les produce estar viendo, sino que más bien usan la masturbación para poder cortar con la excitación de ver, porque si no se masturbaran, ¿no? Estarían viendo todo el día. ¿No? Me parece que es muy claro ese punto donde la masturbación viene a ser como una instancia para poder parar algo, ¿no? Tiene esa función de corte. Es distinto, me parece a mí, como decía, algo que sí creo que, al menos yo lo escuché solamente en mujeres, ¿no? Ustedes me dirán sus opiniones, pero sí muchas veces escuché a mujeres hablar de la masturbación en términos de, diría, la masturbación como una forma de recuperar una excitación, ¿no? Digamos, por ejemplo, recuerdo haber escuchado mujeres que, ¿no? Puede ser que si a la mañana se despiertan y no tienen muchas ganas, ¿no? Están con un poco de fiaca, ¿no? Digamos, les cuesta arrancar el día, puede ser que, ¿no? Digamos, recurran a la masturbación como una especie de incentivo, ¿no? Como un energizante, ¿no? Digamos, sin que eso, ¿no? Sea por ahí más que un breve toqueteo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Creo que jamás escuché, por ejemplo, a un varón que, digamos, se haga un ratito la paja y no termine, pero solamente para empezar, por decirlo así, ¿no? Digamos, el efecto más bien que produce algo de eso es bastante frustrante, ¿no? No sé si me siguen hasta acá, ¿no? ¿Me siguen? ¿No? Digamos, en ese punto, ¿no? Digamos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Perfecto. ¿No? En cambio, ¿no? Digamos, en las mujeres, de hecho, ¿no? Es notable cómo eventualmente incluso la masturbación puede llegar a incluirse en el acto erótico, ¿no? Para muchas mujeres, incluso, ¿no? Para un varón, por decirlo así, ¿no? No hay posibilidad, ¿no? De que el acto sexual implique la masturbación o la penetración, ¿no? Digamos, no sé, no puede hacer las dos cosas a la vez. ¿No? Es cierto que puede masturbarse penetrando también, es cierto, pero ¿no? De alguna forma me parece que si se masturba penetrando, ¿no? Digamos, la penetración queda cancelada, es simplemente una masturbación. Lo que es interesante es como esa especie de doblez que puede haber en la sexualidad femenina, ¿no? Que algunas mujeres utilizan bastante frecuentemente, que es que al mismo tiempo que pueden encontrar un placer en la penetración, encuentran un placer en la masturbación simultánea, ¿no? Como si fueran dos fuentes distintas, ¿no? Para el varón siempre me parece, ¿no? ¿No? Que la masturbación es algo que de alguna forma queda, tiene ese punto donde o es objetado o es cancelable, ¿no? O se lo utiliza o se lo deja,
¿no? Pero no encuentra medias tintas, ¿no? De hecho, creo que hay un punto donde la relación de los varones con la masturbación, ¿no? Es como, siempre hay como un punto de, ¿no? Rápidamente, a ver, lo voy a decir de esta forma, ¿no? La masturbación en los varones rápidamente retorna como un autorreproche, o no, ¿no? Pero digo, hay un punto donde, ¿no? La masturbación rápidamente designa al masturbador, ¿no? Digamos, rápidamente retorna como, qué pajero, ¿no? Esto es de pajero, ¿no? Digamos. Es decir, como si el varón de alguna forma fuese varón por estar relacionado. Lucho, se cortó el audio. Ah, no, ahí está, no, toqué algo y corté. Me tenté y toqué un poquito, a ver qué pasa. No de tanto hablar de la masturbación, dije, bueno, a ver, tocamos un poquito, a ver qué pasa. Porque como pasé el teléfono, paso el dedo y entonces los veo, quiero verle la cara, obviamente. Tocaste y se paró el audio. Espero que nadie me diga, che, no toques ahí, ¿no? La próxima vez que toques te cortamos la mano. ¿No? ¿Cómo se aprovechan con los comentarios, eh? Pero bueno, decía, ¿no? Como Escúchame, si en el varón retomo un poquito, ¿te parece algo? Dani, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dani, ¿querés decir algo? Dale, ¿querés decir No, algo, Dani? sí, Dale, boludo, Dani. mil cosas, o bueno, mil no sé, algunas. Primero, bueno, qué confesiones te mandaste, ¿eh? Qué grande. No sé si va a estar para tanto yo, pero a ver, está muy bueno lo que dijiste, lo comparto todo. Yo creo que también hay otros sentidos además de esos, ¿viste? Sí. Y ahí, no sé si tengo que volver un poquito para atrás y después pasamos al tema de la masturbación, si querés. Dale, dale, Porque, dale. por ejemplo, el porno, a diferencia de la pornografía, ya nadie ve una porno, ¿no? Una película porno, o sea, estamos al borde de romper con nuestra manera histórica de narrar, ¿no? Obviamente esto empezó con no sé, el videoclip, o con el cubismo, si uno quiere, ¿no? Pero, evidentemente, la estructura formal del relato que analizó Prop ya no está funcionando, todavía sí, porque todavía, incluso en esos pornos shot porno, lo llamo yo, en donde se consumen por shot, eh, eh, se mantiene un mínimo de estructura. Un principio que ya no es como en Garganta Profunda, que dura 45 minutos, sino que dura 3 segundos, pero hay un principio, ¿no? Es como que toda la deriva todavía está tratando de contenerse adentro de esa estructura, pero evidentemente no va a poder contenerse dentro de esa estructura. Y por lo tanto va a haber una ruptura psíquica, ¿no? Porque cuando vos, por ejemplo, hablás del placer que vos sentís de la lectura y que terminaste en un lugar muy diferente al que empezaste, por ejemplo, ¿no? Que es, porque vos empezaste con un placer de la lectura burgués, en el sillón freudiano, bajo la lámpara, pero terminaste en alguien, no vos, sino en una figura de lector que Sí. me identifiqué mucho, en donde terminás un libro y decís, ¿qué leí? Y por eso lo subrayás. Por eso uno que estudió letras o lee con el lápiz, porque siempre tiene miedo de no recordar y volver y subrayarlo y retomar la idea, porque terminás el libro y ese es un placer muy extraño, porque en mi tradición, en mis lecturas maclugianas,
el acto de leer es un acto muy, muy represivo. O sea, cuando, no sé, Ambrosio descubre que Agustín lee en voz baja y se sorprende de eso, siglo V después de Cristo, en donde se inaugura el acto de lectura silenciosa, obviamente ya estaba, pero la lectura no es un acto silencioso. Se hizo silencioso bajo la presión de un proceso civilizatorio en donde nos formaron a que nuestra mirada va de derecha a izquierda y abajo para arriba. Y ese es el patrón nuestro perceptual. Y eso no es inocente, eso implica toda una fenomenología, así percibimos el mundo. El libro fue el lugar donde nosotros encerramos la palabra de Dios, los conocimientos más importantes, nuestros grandes valores. El libro era el objeto, el medio hegemónico, y por lo tanto el acto de leer todavía goza de los beneficios de ese acto de leer que ya no existe. Es decir, yo soy un adicto a la lectura, yo leo mucho, como vos tenemos miles de libros, mi vida, no sé hacer otra cosa que leer, no sé hacer. Cuando estoy solo, o miro porno o leo. Leo, me gusta, forma parte de mi vida, me formé con eso. Ahora, es verdad que ya tengo el celular al lado del mate con el que leo, ¿no? De la pipa con la que leo, pero el celular forma parte de, es un órgano de mi cuerpo. Por lo tanto, la escena idílica de la lectura silenciosa ya está con los ruidos, ya el mundo rompió ese. Y ya la lectura es un acto muy elitista, ¿no? Somos muy privilegiados los que podemos llegar a tener ese goce y ese placer en el acto de leer. Yo lo tengo, pero también me siento un privilegiado. Y me siento que no puedo juzgar a otras personas porque tengan otros goces, ¿no? Como que, digo, este es el goce que yo pude darme, y entiendo que otros se den otros goces o no se den ningún goce, o hagan lo que puedan con toda esa problemática. No creo que la lectura sea un goce para un modelo hegemónico para que yo, digo, es lo que yo puedo hacer con mi vida, otros harán otra cosa. Esto por un lado, ¿no? Entonces me parece como, pero obviamente, somos lectores, leemos, y pasan cosas ahí, ¿no? Como también en esta diferencia, yo también me preguntaba, siempre me pregunté, y lo escribí alguna vez, ¿cuál habrá sido el consumo cinematográfico de Freud? ¿Cuál habrá sido el consumo pornográfico de Freud? ¿No? Es decir, no podemos pensar que es el mismo deseo el que se construye en una sociedad paleoicónica a una sociedad hipericónica. No podemos estar hablando, para mí, de una. Esa fuerza pulsional cambia cuantitativa y cualitativamente. Entonces, me parece, digamos, me interesa, leo mucho, me interesa, creo que lo que más me interesa en la vida es comprender la República de Weimar. O sea, leo todo lo que puedo sobre ese momento, que para mí es fundacional. Pero también tengo que entrar en algunos debates con eso, ¿no? Como, por un lado, qué sé yo. Y por ejemplo, sí, o sea, socialmente la pornografía es un signo negativo, ¿no? La pornografía está pegada a la masturbación y el autoerotismo está pegado al erotismo. Y la lucha entre el erotismo y la pornografía es una lucha histórica, porque lo que vos planteaste es totalmente cierto. Es decir, la pornografía es un registro documental, ¿no? Es una deriva del documental. Por lo tanto, es el registro más realista al cual ha llegado el régimen escópico occidental. Pero al mismo tiempo es el reino del artificio. Es como vos decís, la eyaculación es la mostración del artificio de todo eso, ¿no? Entonces, la pornografía tiene esa tensión en sí mismo, porque no hay acto más desnudo, no hay acto más desnudo que el acto pornográfico,
pero al mismo tiempo no hay acto más velado que el acto pornográfico. Tanto que nos negamos a nuestra propia relación con ese acto, ¿no? Entonces, históricamente el erotismo, con sus veladuras, sus retardos, las velas, ¿viste? El erotismo cuando uno llega al departamento y tiene todas las velas prendidas, y cuando vos llegás al departamento tuyo, te cagás de frío, no están las velas prendidas, no está la estufa. Entonces, para mí, el erotismo inventa una ficción tan válida o tan inválida como la ficción pornográfica. Ninguna de las dos me parece que da cuenta de una realidad. Y es más, me parece, digamos, me parece a mí, pero también me parece que el registro del erotismo es incluso más alienante que el discurso de la pornografía, porque te hace creer que hay un tipo de goce, que hay un tipo de relación, que hay una temporalidad, que existe todo eso, no es que eso no existe, porque no es que, pero esa es una forma, y que es una forma que ya no tenemos, es una forma que está, de alguna manera, hay que hacer un gran esfuerzo de alienación para construir las condiciones para montar esa escena, ¿no? Es decir, que todo es satisfacción libidinal o subliminal, ¿no? En el sentido de que incluso cuando estás hablando en toda la escena erótica, tenés el celular al lado. Y por lo tanto, no me parece que sea tan extraño que la gente se empiece a filmar en cuanto pueda empezar a filmar. Y en cuanto se empezó a filmar, se fue del erotismo y ya está en la pornografía. Porque Totalmente, si me no parece tiene que genial lo que hacer, decís. ser borrar de una historia y hacer algo de montaje. Entonces, me parece que hay que empezar a aceptar como este desfasaje, ¿no? Porque ¿qué es? La escena romántica de la cual todos estamos enamorados, pero que es imposible realizar, y la escena pornográfica que nos parece abyecta, pero que en cuanto podemos le decimos que se ponga una pollera, a ver, cambiate la peluca, pintate los ojos, y estamos en otra cosa, ¿no? Me parece que hay una tensión, y que ya, Totalmente, y que ya sí. ganó, y que ya ganó la lógica pornográfica, porque cuando vos vas a compartir en Tinder, porque vos por ahí sos un padre de familia y no tenés, yo soy un padre de familia y por ahí no tengo, pero cuando vas a compartir en Facebook, y cuando vas a compartir en Instagram, la lógica por la cual vos vas a elegir la imagen es una lógica porno. Es una lógica porno porque va a ser la mejor cara que vos puedas poner, el ángulo, va a ser la mejor cámara que puedas tener para despertar un deseo. No vas a ponerte velado, o sí puede ser, pero bueno, lo que uno ve no es eso, ¿no? Entonces, por ahí. Hay dos cosas ahí, Dani, que quiero ubicar, ¿no? Digamos, o dos o tres cuestiones que quiero ubicar, ¿no? Como me parece que me pareció muy bueno lo que recién planteabas de la tensión que se arma entre pornografía y erotismo, ¿no? Y yo, si te entendí bien y suscribo esta idea, creo que nuestra forma de pensar el acto sexual es digamos, de alguna forma lleva cada vez más el erotismo hacia la pornografía, ¿no? Ahora desarrollo un poco mejor o por qué digo esto. Creo que había un comentario recién que quiero retomar que me pareció muy interesante cuando alguien decía, ¿no? Que bueno, que habría que ver el porno feminista, ¿no? O las nuevas versiones del porno más, digamos, no hegemónicas o cuestiones. Yo creo que al menos, digamos, yo traté de averiguar un poco sobre el porno feminista, no creo que lo que haya averiguado sea demasiado, ¿no? No sé mucho al respecto, pero me parece que, ¿no? Digamos, hay algo que sigue siendo, ¿no? Como un postulado o una idea que permanece en este estilo de pornografía, que es, ¿no? No, ya no es, ¿no? Digamos, el varón la causa del placer de la mujer,
¿no? Sino que en todo caso es la mujer la causa del placer de otra mujer, o es la mujer la causa del placer de otro, del hombre. Y yo creo que ese es el postulado básico, ¿no? Esa es la gran ficción pornográfica que es, ¿no? Digamos, por decirlo así, ¿no? Creer que alguien puede producir el placer de otra persona, ¿no? Digamos, creer que lo que excita a alguien es otro. Cuando Dani decía recién, ¿no? Digamos, la lógica pornográfica de las redes sociales, subimos la imagen, ¿no? Que creemos que va a producir un deseo. En realidad la imagen que subimos no produce ningún deseo, ¿no? Más que el que nosotros, ¿no? Digamos, más que el que nos llevó a nosotros a creer esa imagen, a crear esa imagen. ¿No? Esto es, el único deseo que hay en la imagen, cuando yo subo, elijo mi foto de perfil para lo que sea, no es la del que puso esa imagen. ¿No? Yo creo que en ese punto, ¿no? Digamos, cuando decía hace un momento, ¿no? Que el artificio del gemido en la pornografía lo que muestra, ¿no? Es esa ficción de creer que es el falo la causa, ¿no? El pene, la causa de la excitación femenina, y al mismo tiempo es completamente paródica, ¿no? O sea, lo muestra y lo vela al mismo tiempo. Es porque creo que hay un principio del erotismo que es completamente irrepresentable, ¿no? Digamos, en ese punto, ¿no? Digamos, el porno juega con el límite de la representación, ¿no? Porque lo irrepresentable en una película porno es que alguien, ¿no? Digamos, y creo que esto es muy propio de cierta forma de erotismo, ¿no? Digamos que la excitación de alguien no es con el otro, no es con algo que justamente no se puede ver del otro, ¿no? Que es con la excitación del otro. ¿No? Digamos, quiero decir, nadie se excita con el cuerpo del otro. Nadie se excita, ¿no? Digamos, de hecho, en psicoanálisis todo el tiempo escuchamos a personas contar, ¿no? Que de repente, ¿no? Digamos, vieron a otro, ¿no? Supongo, voy a poner el ejemplo típico masculino porque por ahí es el más fácil de explicar, ¿no? Como, ¿no? Digamos, un tipo conoce a una mina que la ve y le parece que está buenísima, que es maravillosa, que ¿no? Digamos, van a tomar algo, van a la cama, finalmente, resumo, pasan de, bueno, es un poco corta mi película, ¿no? Pasan de tomar algo a la cama, ¿no? Como me ahorro varios pasos intermedios, supongamos que charlan un poco en el medio, ¿no? Por ahí se cuentan alguna cosa más, en el medio se cuentan las vacaciones, y después van a la cama, ¿no? Digamos, y lo cierto es que, ¿no? Digamos, la mayoría de los tipos que cuentan esa situación, que cuentan esa película porno, ¿no? Lo que cuentan es que efectivamente, ¿no? Digamos, están enfrente de una mina en bolas y no les pasa nada. ¿No? Digamos que hay algo del cuerpo por sí mismo que no produce deseo. ¿No? Que en ese sentido, ¿no? Digamos, el deseo, ¿no? Nace de otro deseo. ¿No? Que el deseo no nace de la imagen que ve. Quiero decir, justamente alguien ponía recién el ejemplo de van a los bifes directamente. De hecho, por lo general, ¿no? Cuando algunas personas cuentan ir demasiado rápidamente a los bifes, lo que les ocurre es que eso no los erotiza, ¿no? O al menos, si logran tener una relación sexual, esa relación sexual es más masturbatoria que otra cosa. ¿No? Digamos, y bueno, ¿no? Digamos, se produce en última instancia, ¿no? Digamos, algún fenómeno más o menos masturbatorio, ¿no? Y funciona como efectivamente como si se viera Aldo Vergara dice posta. ¿No? Como si Vergara dice posta es porque efectivamente Aldo, perdón, hoy estoy. Pero es como sos el tótem de esta charla, ¿no? Como Aldo es como es la palabra autorizada en una charla como la de el que puede definir de dividir las aguas, es como nuestro Moisés. Efectivamente hay algo ahí donde no se produce demasiado encuentro, ¿no? Y ahí eso me lleva a mí a dos cuestiones. Sí, dale, Dani, te escucho. No, dale. Sí. No, porque planteas cosas como que están muy buenas, ¿viste? Porque para mí, la eyaculación, digamos, para mí no, sí, para mí también, pero en general, digo, la eyaculación tiene que ser un problema, ¿viste? Yo escucho mucho a los hombres decir, yo quiero primero que acabe ella y después acabo yo. Como si acabar antes fuera un signo de impotencia,
Pero ahí también hay muchas cosas en juego, de sometimiento, en donde vos, viste, no es que lo excita como el placer del otro, no, habría que ver. Lo que lo excita es que vos puedas, entre comillas, dominarlo, ¿no? Me parece que hay algo de la escena, digamos, siempre en el sexo hay algo que juega del dominio y del poder. Y cuando vos, bueno, la imagen de eyaculación en el porno es la que más se paga, se llama one shot, se paga como 5 veces más que todo lo que se filmó antes, por diferentes motivos. Pero como vos decís, es un momento de cierre, es un momento de acabamiento, es un momento de testimonio. Muchas cosas que se juegan en ese acto. Y yo, por ahí a Freud le haría, con lo que habías planteado, digamos, antes, le haría como una corrección, ¿no? Porque vos planteaste que era, no me acuerdo, la escena del hombre por atrás, tiene que verse el pene y el gemido de la mujer, ¿no? El gemido ahora es muy importante. En su origen no había gemido. La mujer, si uno ve corto pero ya con sonido, el gemido, no había gemido, ¿no? Porque el gemido no es que no exista, sino también es una construcción cultural, ¿no? Hay algo animal y biológico, pero también hay una fuerte presencia cultural en ese tipo de gestualidad. Y esto fue ganando la pantalla, y hoy sí el gemido de la mujer es imprescindible, pero digamos, un tipo llamado Guggen, ¿no? Roman Guggen, tiene un sí, libro, sí. tiene un libro que se llama La imagen Sí, pornográfica sí. y otras La escenas imagen perversas. pornográfica, muy bueno, Y sí. ahí él encuentra el ícono pornográfico, digamos, ¿no? Como el ícono religioso pornográfico, que es la felatio y acabar sobre la cara de ella. Ahí hay, esa es la escena donde ella goza de que él acabe en el cachete, digamos, ¿no? Por las, digamos, bondades, ¿no? Del rostro de la mujer, ¿no? Él analiza diferentes íconos o signos de esa estructura, ¿no? Y yo creo que esa es como una marca cultural muy potente. Ese tipo es una marca cultural que hay que trabajarla desde muchos lados, ¿no? Que hay que deconstruirla, eh, que hay que pensarla. Porque también como es una escena de hiperdominio, también viene acompañado de la culpa. Como vos planteabas, la masturbación viene acompañado de dos sentimientos en el hombre, ¿no? La culpa y la frustración. Pero a la vez te encontrás con que esa estructura es una estructura vincular que atraviesa ya, que no está capturada solo por lo porno, sino que la culpa y la frustración es un sentimiento general, porque es la característica propia de cualquier mercancía. Digo, en ese punto el porno puede ser como el plus de la mercancía, puede ser el modelo mercantil, pero el porno no crea un vínculo, en todo caso el porno refleja un vínculo. Por lo tanto, en lugar, digamos, yo lo que haría es justamente tratar de construir ese modelo porque está fundado en gestos que ya no pueden sostenerse, me parece, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí la pornografía, estoy haciendo una reivindicación de la pornografía, ¿no? Estoy haciendo una reivindicación de sus patologías, de sus adicciones, pero lo estoy haciendo porque digo que, bueno, acá tengo una imagen erótica, lo estoy haciendo porque digo, ese es el vínculo que estamos manteniendo. Y para no mantener ese vínculo, hay que primero aceptar la realidad. Si vamos a negar la realidad,
quedémonos en el mundo que nos gustaría construir, pero no nos hacemos cargo del mundo que estamos construyendo, digamos, ¿no? Pero bueno, es una opinión. Me parece que Y está. Retomo esto que decís, me parece. Quiero como. Cuando te escuchaba me acordaba de esa frase de Oscar Wilde cuando dice que, ¿no?, en el sexo, o que todo tiene que ver con el sexo menos el sexo, ¿no? Que el sexo tiene que ver con el poder. Que efectivamente, ¿no?, la escena sexual es la escena en la que se juega un poder, ¿no? Hay un punto también donde el poder es parte del erotismo, pero digamos, creo que lo que separaría ahí es como la representación del poder, ¿no? De lo que es, ¿no?, digamos, la articulación entre el poder y el deseo, ¿no? Yo lo pensaría de esta forma, ¿no? O por ahí diría esto mismo con esta formulación, diría, lo cierto es que una pareja teniendo relaciones sexuales, ¿no?, digamos, es muy poco atractivo de ver, ¿no? Digamos, si uno viese la escena íntima de dos personas teniendo relaciones sexuales, sería muy aburrido, ¿no? Digamos, por eso es necesario que eso tenga, ¿no?, digamos, ciertos artificios, ¿no?, que retome ciertas formas que efectivamente tienen que ver a veces con ese juego de poder, de dominación, ¿no? Si bien la fuente de la excitación del porno es visual, como decía recién, no puede haber elementos que sostengan esa excitación como ver un acto de poder, ¿no? Digamos, para mí ese acto de poder básico es, ¿no?, la creencia de que, por ejemplo, el hombre hace gozar a la mujer, ¿no? De que es interesante, leía los comentarios recién alguien que hablaba de los gemidos, ¿no? Porque efectivamente, creo que Ana decía hace un momento, ¿no?, que, ¿no?, digamos, si hoy en día una mujer no gime, ¿no?, digamos, quiere decir que no goza, ¿no? Y es interesante cómo, al menos yo recuerdo haber escuchado varones que, por ejemplo, cuando en una escena sexual, o en un acto sexual, una mujer gemía demasiado, ¿no?, digamos, se empiezan a incomodar, ¿no? Les empieza a molestar un poco, ¿no? Por un lado, el gemido de la mujer tiene todo un estatuto de signo, ¿no? Porque, digamos, es cierto que es como un termómetro, ¿no? Donde si una mujer, por decirlo así, comunica su orgasmo a través del gemido, porque no hay indicador físico del orgasmo femenino, ¿no? No hay indicador físico, ¿no?, digamos, que no sea justamente, ¿no? Ahora, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años haber atendido a un muchacho, ¿no? Que en una relación sexual está con una chica que de repente, ¿no?, digamos, aparentemente ella pegó una serie de gritos tan importantes que él durante 2 años no estuvo con ninguna mujer, ¿no? Quedó espantado de eso, ¿no? Digamos, después de 2 años, efectivamente ahí empezó tratamiento, ahí fue cuando consultó, pero se encontró con algo ¿no? Digamos, él lo dijo de una forma que a mí me parece que viene a cuento, ¿no? Digamos, él, ¿no?, lo que cuenta es cómo, ¿no?, digamos, está penetrándola y en cierto momento, ¿no?, digamos, los gemidos de ella, ¿no?, digamos, es como si él hubiera pasado de estar penetrándola, ¿no?, en la representación fantasiosa de qué campeón, acá le estoy dando masa, ¿no? Y de repente, ¿no?, digamos, los gemidos de ella, ¿no?, digamos, lo empiezan a, por decirlo así, entorpecer, y donde él cree que era la causa de ese placer, ¿no?, digamos, lo que él, ¿no?, lo dice literalmente de esta forma, lo dijo, ¿no?, digamos, de golpe sentí que era un consolador. ¿No? O sea, fíjense que como reducido a un objeto, ¿no?, de pasar de ser la causa, ¿no?, del placer del otro a ser simplemente un instrumento de su placer, ¿no? Ese lugar fue para él sumamente angustiante y, en efecto, ¿no?, estuvo 2 años, ¿no?, masturbándose compulsivamente, ¿no?, para poder apropiarse de ese consolador en el que quedó convertido, ¿no? Ahora, por otro lado, vos decías, Daniel, lo que me parece interesante cuando mencionabas a Freud, ¿no? Me parece, ¿no?, quiero ubicar lo siguiente, ¿no? Freud es un tipo que leyó mucho de joven, ¿no? Y en cierto momento, ¿no?, digamos, empezó a escribir, ¿no? Y al menos lo que yo recuerdo haber leído en la biografía que escribió Jones, es que Freud, a partir del momento en el que él empieza a trabajar como analista, ¿no? O sea, Freud atiende desde muy temprano, trabaja todo el día atendiendo y a la noche escribe. Y después lee. No, o sea, Freud con el tiempo prácticamente dejó la lectura,
¿no? Digamos, y reemplazó la lectura con la escritura, ¿no? O sea, trabajaba durante todo el día, ¿no? 2 horas a la noche escribía, y luego, ¿no? Si no estaba muy cansado, pero bueno, sabemos que Freud recurría a la cocaína, así que Freud tenía pila para rato, dormía creo que 3, 4 horas nada más, ¿no? Y ahí recién podía leer, ¿no? ¿Qué leería Freud después de, ¿no? Después de 10 horas de trabajar, 3 horas de escribir, ¿no? Y estando medio duro, no sé lo que sería leer con Freud sería tremendo. Y agregaría algo más que me parece interesante de cómo, fíjate, me pienso yo, ¿no? Digamos, al menos lo vi siempre esto, ¿no? De que cuando la gente lee, por lo general cuando lee, además de leer, ¿no? Acompaña la lectura de algún acto más, ¿no? La gente lee y cuando lee se agarra el pelo, ¿no? La gente lee y la que subraya muerde el lápiz, ¿no? Digamos, siempre aparece un acto complementario de la lectura, que es lo que le da cuerpo a la lectura. La lectura se vuelve un acto corporal por ese acto complementario con el que se lee, ¿no? Digamos, hay gente que lee y se rasca las pelotas, ¿no? Digamos, hay 10.000 actos, ¿no? Digamos, complementarios a la lectura. Ahí me parece que es el punto donde aparece, ¿no? El costado masturbatorio, ya no autoerótico, ¿no? Digamos, uno lo ve en los bares, ¿no? Yo he visto en los bares he visto a tipos leyendo, metiéndose las manos en los huevos y después oliéndose las manos. Y lo hacen, ¿no? Digamos, esa burbuja que crea la masturbación, ¿no? Que hace que alguien cree que está por fuera del campo de la mirada, ¿no? En fin, creo que ahí aparece un plano más, y que yo creo que, para entrar en el tercer punto, dada la hora, pero me parece que el tema del orgasmo nos va a quedar como para otro encuentro, me parece. Lo vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que hacer un encuentro especial. Igual, a ver, Venimos sí, prometiendo el tema sí. del orgasmo desde el primero, ¿no? Siempre, A ver, siempre volvemos al principio y nunca tocamos el orgasmo. Lo escúchame, no, dejamos a ver, para. cuando vos, Tenemos una cuando, cosa medio cuando uno, histérica, tenemos una cosa medio histérica, me parece. Pero lo que quisiera ubicar, sí, es como, ¿no? Digamos, no, digamos, volviendo al complemento o a esa diferenciación entre masturbación o la masturbación masculina, ¿no? Es que efectivamente, ¿no? Digamos, la masturbación no necesariamente concluye en el orgasmo, ¿no? De hecho, la eyaculación masculina, ¿no? Digamos, muchas veces puede ser un acto fisiológico, ¿no? Puramente de corte, ¿no? Digamos, los tipos lo realizan cuando están aburridos, ¿no? Digamos, en análisis, ni hablar que escuchás a un tipo que tiene que rendir alguna, no sé, estudiantes universitarios tienen que dar un final y se hacen la paja antes, ¿no? Digamos, no es que, porque efectivamente, ¿no? El orgasmo implica una institución subjetiva, personal muy importante, ¿no? Digamos, hay un punto donde para mí la metáfora, o la mejor imagen del orgasmo, ¿no? Freud dice que en el orgasmo recuperamos la posición, ¿no? Del bebé que se duerme después de haber sido amamantado, ¿no? O sea, es ese punto donde es un abandono del cuerpo, ¿no? ¿no? El cuerpo, ¿no? Digamos, por decirlo así, sufre una especie de desmayo con el orgasmo, ¿no? Digamos, por eso los franceses lo llaman la pequeña muerte, ¿no? Que es ese punto donde, como dice Santiago en los comentarios, hay un desfallecimiento, ¿no? Digamos, y ese desfallecimiento no es obligatorio para el varón. De ahí que justamente muchas veces la masturbación en el varón, ¿no? Digamos, es una defensa respecto del orgasmo. No digo que la excluya, ¿no? O no digo que la masturbación excluya el orgasmo, pero muchas veces puede ser una defensa. Y sobre todo eso es interesante para pensar casos de, por ejemplo, de eyaculación precoz, ¿no? O un fenómeno muy frecuente hoy en día, ¿no? Que son los varones que algo que hubiese sido impensable en la época de Freud, que es la anorgasmia masculina. O sea, varones que tienen una relación sexual, por ejemplo, ¿no? Y puede ser que, ¿no? Digamos, no precozmente, pero puede ser que eyaculen, ¿no? Y que esa eyaculación efectivamente no vaya acompañada de ninguna sensación, ¿no? Que sea lo más parecido, ¿no? Digamos, a una simple descarga fisiológica, ¿no? Digamos, que me parece que es una forma de retomar algo que era muy común en el siglo XIX, que era justamente el modelo o la resistencia, la defensa, por decirlo así, privilegiada contra el orgasmo, ¿no? Era la frigidez histérica, que muchas veces la frigidez de la mujer se interpretó como falta de sensibilidad,
¿no? Y yo creo que hay un punto ahí donde la frigidez histérica tiene toda una lectura política que se puede hacer, porque es el punto donde una mujer, por decirlo así, objeta que un varón sea la causa de su placer. ¿No? La frigidez tiene esa toma de posición de vos no me vas a hacer gozar. O sea, hay una especie de punto en el que la frigidez es un rechazo, por decirlo así, o es otra forma de mostrar el artificio del porno. ¿No? Vos no vas a ser la causa, ¿no?, de mi placer. ¿No? Más que un déficit, es todo un fenómeno positivo. ¿No? Por eso, digamos, y acá en todo caso es lo último que digo ya, para que podamos hacer preguntas, al menos desde mi punto de vista, te doy la palabra nuevamente, Dani, lo último que diría es que hay un punto donde creo yo que el orgasmo sigue siendo, ¿no?, digamos, un punto que requiere mucha investigación, que tuvo mucha investigación desde el punto de vista sexológico, fisiológico y demás, pero como la dimensión político-erótica del orgasmo sigue siendo como bastante misteriosa, ¿no? Bastante poco investigada en ese punto. ¿Dani? A ver, voy a retomar un par de cosas de lo que planteaste, Lucho. Primero, cuando vos me decís el sonido del orgasmo de la mujer, lo primero que a mí se me ocurre es cuando Sally conoció a Harry, cuando Harry conoció a Sally, y ella hace que tiene el orgasmo en el bar, porque obviamente, digamos, cada cuerpo responde de manera muy singular. Entonces, no me parece que ni la exteriorización ni la no exteriorización sean un síntoma de nada, sino que me parece que son maneras de resolver ciertas situaciones. Algunos lo hacen, otros gritan como locos, otros nos susurran, y otros hacen lo que pueden, cada uno hacemos lo que podemos. Eso primero, ¿no? Porque finalmente todo es una ficción, el sexo también es una ficción, y el goce también es una ficción, y ahí, viste, vos planteaste 2 veces el concepto de aburrimiento, y los planteaste de la manera como nosotros entendemos que es el aburrimiento, y nuestra cultura tiene una guerra contra el aburrimiento. Entonces, ¿cuáles son las experiencias de aburrimiento que nos están siendo habilitadas? ¿Cuáles son las experiencias de aburrimiento? Porque el aburrimiento, según Benjamin, es como el huevo de la imaginación. Por lo tanto, ¿dónde estamos teniendo nuestras prácticas de hashish, nuestra práctica de coca, ¿no?, nuestras prácticas de inversión identitarias, para poder justamente salir de esta especie de sobreexcitación constante a la cual colaboramos permanentemente, en la que estamos inscriptos? Entonces, el aburrimiento me parece que es una experiencia que hay que defender y que hay que propiciar de cualquier manera que sea posible, ¿no? Porque es muy difícil alcanzarlo, porque estamos todo el tiempo entretenidos, en realidad estamos todo el tiempo aburridos, cubiertos de entretenimientos, porque el aburrimiento es un momento en donde uno se enfrenta consigo mismo finalmente. Es cuando Ricardo III vuelve a la noche y está al espejo, y en un momento uno se enfrenta con la conciencia y tiene que decir, bueno, este momento es un momento de ensoñación, pero también es un momento con sus problematizaciones. Y con respecto a eso, digamos, para mí, hacer esta serie que es porno, masturbación y orgasmo es muy equívoca, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo creo que el orgasmo es un gran error. Yo creo que el orgasmo es no es que no haya orgasmo, ¿no? Sí, pero el orgasmo no puede ser un objetivo, no puede ser un fin. El orgasmo es una ficción que en realidad de alguna manera obtura desarrollos que cuando uno está empujado por el deseo, no sabe dónde van a terminar. Terminan en el orgasmo, en la eyaculación y en el final, pero si eso no terminara ahí, es posible
desarrollar esa deriva, desarrollar, que puede enfrentarnos con cosas aberrantes. No digo que esto es algo placentero, porque también, digo, esto es algo arriesgado, esto es algo que tenemos que correr, porque si no, estamos, para mí, ¿no? Comprando como la escena más porno de todas, la escena que más nos gusta de todas, en donde nos regodeamos en lo que somos y no nos podemos enfrentar con lo que no somos, digamos, porque nos parece que es aberrante, porque no puede gustarnos, porque no nos gusta, porque es pervertido, porque genera tendencias o lo que sea, ¿no? Como esta especie de moralización de algunas experiencias, que no, yo no digo, es una manera de funcionar y no está ni mal ni bien, sino tal vez es una manera de funcionar y por ahí yo estoy diciendo algo que está también equivocado, no digo que, pero me parece que esto funciona de esta manera, ¿no? Entonces, cuando vos decís, yo creo que hay que desacoplar, ¿no? O sea, yo diría, como dice Beatriz Paul Preciado, yo creo que el pene es un dildo de carne. Pero lo que está diciendo Preciado cuando dice que el pene es un dildo de carne, es que el pene no tiene ningún privilegio. No tiene un privilegio, sino que cualquier dildo, cualquier objeto con el que estamos atravesados en ese momento puede darnos un placer y que hay que correr esa, porque en realidad acá funciona la sinécdoque, ¿viste? No es, el hombre está representado como sinécdoque en el pene, pero el pene representa mucho más que el hombre, ¿no? Supera de hecho el hombre es un sometido al pene, ¿no? El hombre está sometido a determinados principios, a determinadas obligaciones, tiene que cumplir, tiene que acabar bien, un montón de principios que el hombre está transportando, que simbolizan el pene, y desde esa interpretación, y en contra de, no sé, ¿viste? La antipornografía tan famosa de la década del 80 en Estados Unidos, etc., si uno mira si uno ve la escena porno tratando de cambiar punto de vista y verla de diferentes prejuicios, ¿no? Y no verla solo desde el prejuicio que tiene uno encuentra con que todos gira alrededor del pene. El pene no tiene rostro, el pene es un pene, pero el pene es un tótem, no hay un monstruo de hombre detrás del pene. Es raro, digamos, sí, obvio, hay miles, hay millones. Cualquier cosa que imaginemos porno existe el registro, pero en el, digamos, como en el imaginario hegemónico, para llamarlo así, el rostro del hombre no importa. No hay, lo que está simbolizando es otra cosa, es otro tipo de potencia, ¿no? Es casi muy animal, muy salvaje, muy totémica, muy peligrosa, muy real. Entonces, el pene para mí, y acabar no tiene ningún tipo de privilegio, sino el privilegio es poder desarrollar hasta donde pueda nuestro cuerpo, la plasticidad de nuestro cuerpo, buscando experiencias que no conoce, o que conoce, obviamente uno rápidamente va va acercando porque tiene miedo del otro, el otro no lo conoce, es algo peligroso. Pero ahí me parece que hay como una tensión, ¿no? Pero... Sí, a mí me gustaría, mira, se me ocurre lo siguiente, retomando esto que decís. Me parece que quizás podríamos como dejar abierto estas preguntas o este planteo que estás haciendo, y por ahí en un próximo encuentro podríamos por ahí hacer una lectura conjunta, hacer como un laburo en torno a algún texto de Preciado. A mí me gustaría que quizás tengamos alguna conversación, por ejemplo, desde mi lectura del psicoanálisis. Yo creo que ya tenemos el título. Vos dijiste recién, el pene no tiene rostro. Ese es un muy buen título para una charla, ¿no? Me parece que podría ser muy... Ya, listo. Pero Porque al mismo tiempo te cuento, podríamos Dani. encontrar, A ver.
Pero sí cabeza, muy bien. Ahí apareció el Jorge Corona. Yo lo iba a decir también, le confieso que lo iba a decir. Como el humor. Pero mientras tanto, te cuento, Dani, que mientras nosotros conversábamos, ¿no? Digamos, en los comentarios en el chat, las chicas empezaron a hablar entre ellas, empezaron a cambiar información, se hicieron amigas, ¿no? Bueno, todas esas cosas que hacen las mujeres mientras hablan los hombres, ¿no? Que se empiezan a poner de acuerdo, que se van a tener yendo de un par vacaciones de cosas. juntas. A ver, En fin. escúchame. Primero, Dale. sí, me encanta porque yo no soy psicoanalista, pero bueno, tengo, viste, la Vulgata, siempre, la lectura de Vulgata. Yo en realidad no soy nada, pero bueno, acá charlando con vos surgen muchos conceptos, muchas ideas, me siento muy cómodo, me encanta, y también hoy pensaba, viste, que esto se está convirtiendo en una especie, somos figuras, digamos, esto es un acto espectacular, viste, nos estamos convirtiendo en un vermut de algunos sábados a la tardecita, y estamos pensando conceptos en el vermut. Me parece que eso es muy bueno porque ¿viste? Hay otros que están, en realidad nunca me interesa vender, yo pienso contra mí mismo, no quiero convencerte, no, ¿viste? Creo que estoy equivocado, no quiero convencer a nadie de algo que estoy equivocado, por lo tanto soy anti-espectáculo, ¿viste? Como que yo pienso cosas que me ponen incómodo a mí, no las cosas que me ponen cómodo a mí. Coincido. Y me parece que esto surge y me parece que, bueno, que se debe a una formación que tenemos cada uno por su lado, pero que es, viste, en el fondo, que coincide en muchos puntos, ¿no? Que coincide en muchos puntos, aunque parezca que podamos tener alguna diferencia, me parece que tenemos el mismo horizonte de mundo. No, creo creo que compartimos, ¿no? Más allá del contenido de las afirmaciones, como un interés por abrir y preguntar, ¿no? Por eso me parece que puede ser una linda experiencia por ahí hacer una lectura. A mí me gustaría mucho compartir una lectura de Preciado con vos, a ver qué podemos ahí intercambiar en relación al falo, el pene como un dildo de carne, a ver qué podemos abrir ahí un poquito, me encantaría. Dale. Bueno. Sí, porque... Leti, Jera, ¿no? digamos, yo veo que yo miro el chat y las chicas están como, no sé qué. Calientes. Están hablando entre ellas, están hablando de porno nacional, de anemia. Bueno, a ver, yo les voy a decir algo a las chicas que es, no, digamos, para mí, la chica esta, Lutz, que vive en Barcelona, la conozco y la aprecio, no hay un porno femenino, tal vez no pueda haber un porno femenino, un signo porno femenino, creo que lamentablemente, no creo que haya una diferencia entre hombre y mujer, ni entre trans, ni entre ningún tipo de... O sea, hay diferencias. No puedo hablar en general de lo que le gusta a la mujer, de lo que le gusta al trans y de lo que le gusta al resto del mundo. Lo que puedo decir, sí, me parece que, bueno, el signo porno todavía no llegó al signo porno femenino porque las mujeres tienen otros problemas que los hombres, ¿no? Con su sexualidad. No es que las mujeres no tienen problemas con la sexualidad. Obviamente por ahí están más liberadas que los hombres, por ahí los hombres somos cavernícolas o lo que sea, pero bueno, cosas para pensar, me parece, ¿no? No voy a decir nada. Yo concluyo, ¿no? de leer el chat, lo que concluyo es que los varones no somos la causa del goce femenino. Definitivamente, ellas están hablando entre ellas. Esa es tu tesis, boludo. Arrancaste con eso, estás obsesionado con eso. No te consideres hombre. Jamás lo son, dicen acá. Jamás lo son, y Natalia dice, escuchen a Vergara. Bueno, podríamos ya empezar a concluir. Si quieren, no sé si a lo mejor nuestro compañero Vergara quiere decir unas palabras de cierre, le podemos dar la palabra para que sea él quien concluya. Dale. Y en todo caso, la próxima nos vemos con alguna propuesta para leer algo de Preciado. Vamos a... Que acabe Vergara. Proponen que acabe Vergara. ¿Está por ahí Vergara para acabar? Sí, gracias. Lo primero que quiero decir es que hablo desde Cataluña, desde Belén, desde un pueblo muy pequeño. Acá. Me parece que, sí,
Me parecen re interesantes, que da como para continuar la charla, y efectivamente sería como mucho más, me parece enriquecedora también la mirada femenina también, ¿no? Ahí hay como cosas, estructuras, que me parece que tienen que ver con nuestra socialización de género, y que me parece que hay como un diálogo ahí que sería como mucho más enriquecedor. Yo igual me voy muy contento, muy movilizado también, porque los chistes en relación a mi apellido me hicieron revivir muchas experiencias de adolescente, y creo que nuestra sexualidad ancla mucho también en eso, ¿no? Experiencias primarias, y bueno, por eso es muy, muy interesante. Aldo, por el aporte de tu apellido que fue tan inspirador en la charla, te vamos a mandar ahora por mail de regalo el libro de Daniel Mundo, Manifiesto Pornológico en ebook, porque estás lejos. Te lo mandamos Bueno, a Catamarca sí. por mail. Bueno, Dale, gracias. danos tu mail ahora por el chat, así te lo enviamos. Ah, lo tenemos de tu inscripción. Ahora te lo vamos a Gracias. enviar en un ratito. Y gracias. Gracias por tu apellido. Bueno, gracias. Un gusto. Un gusto. Che, Y un gusto por saludar un gusto. a Dani y Algo a recordando Luciano, acá de lo sigo hace Vergara. tiempo. Y gracias a las compañeras, porque es muy interesante. Sí. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Hasta luego. Y nos ponemos a planificar un próximo encuentro. De aquí a un tiempito hacemos nuevamente un próximo encuentro. Muy bien, se viene el doctor. Dale. Abrazos, saludos, gracias. Chao, gente, chao, chicos. Hasta luego. Buen fin de para todos. Gracias a todos. Gracias.